Bien, hermanos. Primero que nada, como siempre decimos, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, lo que primeramente ha hablado en mi vida. Como decía Agusti, hoy es un día especial. Primero porque, bueno, me tocó hablar en la reu de oración. En segundo lugar, el cumpleaños de mi esposa. Y en tercer lugar, la primera vez que se hace así, por lo menos en bastante tiempo, justo se dio todo. Así que le agradezco al Señor y también somos un gran número a comparación de por ahí los días que venimos viendo, ¿no? Así que antes de tener una oración, vamos abriéndonos la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a seguir el estudio que venimos teniendo sobre este libro. Juan capítulo 14. Y nos vamos a ir directamente al versículo 27. Oremos. Padre amado, Padre celestial, Señor, te agradecemos en esta noche, papá, por tu presencia en medio nuestro. Te agradecemos, Señor, porque has escuchado el clamor de tu pueblo, Señor, de tu iglesia. Señor, te rogamos ahora en esta noche que vos puedas transmitir con poder, Señor, lo que nos querés hablar, aquellas cosas que querés que cambiemos en nuestra vida, aquellas cosas que querés que aceptemos, que vienen de tu parte, papá, que a través de tu Espíritu, Señor, podamos ser convencidos de las cosas que nos querés hablar en esta noche. Honramos tu presencia, tu nombre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo acá me anoté, no sé si se escucha bien, sí. Yo me anoté acá, siempre pongo un título, ¿no?, para cada cosa o cada mensaje que me toca hablar. Y en esta noche lo titulé La paz y la victoria de Cristo en tiempo de crisis. Y voy a dar un contexto que fui recopilando a medida que íbamos leyendo, con la Martu hoy también. Y yo puse este pasaje, forma parte de las últimas palabras del consuelo de Jesús del consuelo que Jesús le estaba dando a sus discípulos en forma de despedida, ¿no? Ya estaba llegando el momento donde el Señor iba a ser arrestado. Y entre paréntesis me puse a los 11. Esto me pareció interesante porque ya que en el capítulo 13 y versículo 30 va a entender que Judas se va a levantar y se va a ir. En el momento que Jesús le va a decir, lo que vas a hacer, hazlo ahora, ¿no? Judas se va a levantar y se va a ir horas antes del arresto del Señor Jesús. Como bien estaban hablando los hermanos antes, el lugar donde se estaba desarrollando todo esto, todas las charlas que Jesús estaba teniendo con sus discípulos, iba a ser en el aposento alto, ¿no? Donde versículos atrás Jesús ya había repartido los símbolos en la última cena. Y yo me anoté acá varias cosas que veía mientras estaba leyendo esto, mientras leía lo que también nos va a tocar, que es del 27 al 31. Y vamos a ver que los discípulos estaban cargados de emociones y en un momento muy intenso, ¿no? Un clímax bastante intenso, bastante raro para los discípulos, las cosas que Jesús estaba diciendo, ya que tenían confusión cuando Jesús hablaba de que uno lo iba a traicionar, de que Pedro lo iba a negar, y al tampoco entender plenamente a lo que se refería con irse al Padre, ¿no? Jesús también va a ver en los discípulos la tristeza. Va a decir en el 14:1, no se turbe vuestro corazón, va a arrancar de esta manera, ¿no? Porque la idea de que Él se iba a ir seguramente iba a afectar en gran manera a los discípulos, ya que habían acompañado durante 3 años intensamente, durante mucho tiempo, viendo cosas extraordinarias del Señor Jesús, viendo cómo se movía, cómo pensaba, cómo resolucionaba las cosas. Y esto le iba a afectar, ¿no?, la partida del Señor. Y no entendían muy bien. Y no concebían quedarse sin su maestro, ¿no? Y también veía a Jesús, quizás en los discípulos, un poco de miedo. En el 14:27, que es el que vamos a leer en la última parte, va a decir, no se turbe vuestro corazón, y va a agregar algo más, va a decir, y no tengan miedo. Había temor, porque por las cosas que ya hemos visto en capítulos anteriores, ¿no? El Señor sufría persecución, lo atosigaban. Los discípulos veían estas cosas
Y había temor, ¿no?, a la persecución y a perder la seguridad que el Señor les daba con su presencia, con su sola presencia. Y también me anotaba acá que probablemente había incertidumbre dentro de los discípulos. No entendían del todo el camino que Jesús les decía que iba a seguir en el 14:5. Va a decir: Señor, no sabemos a dónde vas. Y yo me imagino, ¿no?, que los discípulos en ese momento necesitaban respuestas claras del Señor. O quizás necesitaban un panorama más limpio de las cosas que el Señor estaba diciendo, porque ellos no lo podían comprender hasta ese momento. Y a mí me maravillaba esto mientras hacía esta recompilación rápida de lo que veníamos viendo. Me maravillaba que Jesús, sabiendo exactamente el sufrimiento que iba a padecer y la crucifixión, en vez de esperar el consuelo de los allegados, de los discípulos que estaban con Él les iba a consolar y Él le iba a hablar de una paz verdadera, ¿no? Y yo me ponía, no sé quién se podría poner en el lugar de Jesús, pero sabiendo todo lo que iba a sufrir, el padecimiento que iba a tener, los azotes, los insultos, el desconocimiento de las personas que supuestamente lo esperaban y no lo reconocían, todas esas cosas, no sé qué es lo que le provocaba al Señor, pero en esos momentos, horas antes de que lo arresten, a mí me maravillaba que el Señor se ponía a hablar con ellos y lo que hacía era consolarlos, ¿no? Le decía que iba a venir un consolador, que hablaba Agustín muy bien de eso, claramente, y le iba a decir, le iba a hablar de una paz verdadera. Y yo a modo devocional, ¿no?, me ponía a pensar, hoy vivimos quizás en un mundo similar como los discípulos estaban viviendo, ¿no?, lleno de inseguridad, de ansiedad y de incertidumbre. Pero Jesús a ellos le va a hablar de una paz verdadera, que es la que vamos a hablar en esta noche. Acompáñenme a la lectura, ahora sí. Juan capítulo 14, versículo 27 al 31 va a decir: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho: voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Y yo, para poder entrar y ver este pasaje, este corto suceso donde el Señor va a hablar con sus discípulos, creí necesario empezar a desglosar un poco qué es lo que estaba pasando, ¿no? Yo me lo dividí por puntos. El primer punto yo lo titulé como la paz de Cristo que sobrepasa la paz del mundo. Y yo me hacía varias preguntas a medida que iba leyendo estas cosas, ¿no? Y te la hago a vos en esta noche. ¿A qué cosa le llamás paz? ¿Y en qué momento sentís esta paz que el Señor estaba diciendo que iba a dejar? El mundo ofrece una paz superficial, y yo me anoté acá: paz por ausencia de problemas, ¿no? Uno cree que la paz está cuando todo está calmo, que la paz está cuando nos está yendo bien en el laburo o cuando encontramos laburo. La paz está cuando conseguimos quizás nuestra compañera. La paz está cuando estamos todos bien, cuando hay salud, cuando hay buena economía, cuando hay personas alrededor mío. Y el mundo ofrece ese tipo de paz. Esa paz que solamente se garantiza en el momento que las cosas están bien, ¿no? Como yo me anotaba acá, paz por ausencia de problemas. En cambio, Cristo en este versículo va a demostrar que su paz permanece en medio del problema. No solamente se trata de las cosas buenas que nos suceden, sino en las malas cosas que nos suceden o en las cosas que creemos que son de mal. Ahí aparece la paz que Cristo
nos va a dejar, ¿no? Me hacía otra pregunta, perdón. ¿Realmente sabemos de dónde proviene la paz que viene Jesús, que nos deja Jesús? Yo me notaba acá, antes las personas que se saludaban diciéndose Shalom, ¿no? Y yo digo, bueno, esto debe ser un saludo, no sé, ¿todo bien o cómo andás? Y a veces significaba, no a veces, significaba otras cosas. Era más que un saludo, significaba, yo me anoté acá y buscaba paz interior y exterior, bienestar y prosperidad. Y por último, integridad y plenitud, que creo que esta es la más acertada, por lo menos donde vamos a ahondar un poquito más hoy. Integridad y plenitud. Ahora, la paz que Cristo habla es una paz que Él solo puede ofrecer. Es una herencia, un fruto de la entrega que iba a hacer en la cruz, reconciliando a Dios con nosotros. Yo me puse acá, no es un sentimentalismo, es justicia. Perdón, hay un libro de un autor que se llama Stott, que va a decir la paz de Cristo, es el resultado de su reconciliación. No es un sentimentalismo, es justicia restaurada, ¿no? Una armonía restaurada entre el hombre y Dios. Y acompáñenme a un versículo que creo que fue muy importante, o por lo menos para mí fue de mucha bendición, leer Colosenses capítulo 1, versículo 20. Quiero ser rápido, suelo ser un poquitito extenso a veces. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 20, va a decir, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y fíjate lo que va a decir los otros dos versículos, y vosotros también erais en otro momento extraños, enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y yo me ponía a pensar, tiene que ver con esto la paz. Tiene que ver con la reconciliación que nosotros tenemos con Dios. Yo me ponía a pensar, ¿en qué momento siento paz o a qué cosa le estoy llamando paz? Y yo me ponía a pensar quizás en mi corta vida, algunos problemas que he pasado, quizás financieros. Y yo digo, la paz venía quizás por entender que el Señor estaba al control, que seguramente parte de eso también tiene que ver. Y yo, mientras armaba esto, por lo menos el Señor hablaba en mi vida de otra manera. La paz que yo siento como hijo de Dios y la paz que tenemos que sentir como hijos de Dios proviene de la reconciliación que tenemos en Cristo por medio de Él con nuestro Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces los problemas que tenemos son ínfimos, no tienen ni siquiera la importancia necesaria cuando lo comparamos con lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros entendemos de que la paz viene a través de la reconciliación de nosotros hacia con Dios, yo no puedo pensar en otra cosa que no sea en eso. No hay nada que sea más terrible que lo lejos que estaba del Señor. No hay nada más terrible que haber sido extraños, que haber sido enemigos, que haber tenido malas obras. Y cuando pienso que ahora soy santo, sin mancha, irreprensible delante de Él, me genera paz eso a mí. Cuando leía esto me era de mucha bendición y yo puse puntos para reafirmar esto. Filipenses 4:7 va a hablar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Esa paz que a pesar de que los problemas estén, que el mundo no lo entiende a veces, que nos está yendo mal en el laburo, económicamente, en diferentes índoles de nuestra vida, y aún así nosotros estamos tranquilos, confiados en el Señor, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Romanos 5:1 va a decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Y Isaías 9:6 va a reafirmar que Jesús
es el príncipe de paz, ¿no? Y yo reafirmaba un poco lo que recién estaba diciendo, la paz la tenemos por sabernos perdonados, amados por Dios, justificados, reconciliados. Entonces ahí cualquier problema que se presente no tiene comparación, ni puede opacar el gozo de la salvación, el gozo de estar en paz con nuestro Dios, ¿no? Ahí está la paz. Ahí es donde yo siento paz. Cuando veo de dónde Cristo me sacó. Cuando entiendo de que soy hijo, que soy reconciliado, que soy justificado por medio de Cristo. En segundo lugar, vamos a leer el versículo 28 de nuevo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y yo en segundo lugar, en el segundo punto que quería tocar en esta noche, y lo titulé como el plan de Dios es motivo de gozo y no de miedo. Y ahora van a entender a qué me refiero. Jesús va a aclarar que Él volvería a ellos, al principio del versículo, dando a entender de que aquel Consolador que también hablaba muy claramente Busti, era el mismo Espíritu Santo que iba a volver y iba a estar en ellos, ¿no? Y a mí me frené en varias frases que decía Jesús. La primera es voy al Padre, ¿no? Regresar al Padre era victoria, significaba la victoria de Cristo. El plan consumado. Era su regreso a la gloria que tuvo y aún más. Y acá yo me anoté un versículo que también creo que ha sido de bendición, que es Filipenses, capítulo 2, versículo del 9 al 11, que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No solamente Él iba a volver al Padre, a volver a esa gloria que tenía, sino aún más. Iba a tener un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, que está en los cielos y en la tierra. El Señor era obediente al Padre desde su encarnación hasta su ascensión, cumplió al pie de la letra todo el plan del Padre. Otra de las frases en la que me frené y que me pareció interesante era, si me amaran, se habrían regocijado. Y yo me anoté acá, el Señor les va a dar a entender que si entendieran y amaran su misión, se alegrarían de que Él volviese al Padre. Los discípulos no estaban entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Si ellos hubiesen entendido y hubiesen amado la misión que tenía Jesús, se hubiesen alegrado, porque era parte de la misión, parte de la conclusión de la misión redentora de Cristo hacia con nosotros. Y yo me anoté acá, muchas veces nos duele cuando Dios cambia algo de nuestra vida, pero su plan siempre es mayor y sus caminos son más altos que los nuestros. Muchas veces somos como los discípulos que por ahí no se alegran cuando Cristo estaba consumando el plan. A veces el Señor quiere cumplir en nosotros promesas, quiere cumplir en nosotros propósitos y a veces nos duele y nos molesta o nos aturde o no podemos entender lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Y muchas veces nos duele cuando el Señor cambia algo de nuestra vida. Y yo puse acá, cuando el Señor quita algo de nuestra vida, o cambia, o destruye, o nos dice esperá, a veces hay cosas que el Señor me ha dicho esperá. Muchas veces en mi vida he escuchado esto de parte del Señor, esperá, no es el momento. Y cuando sucede esto, ¿no? Cuando cambia algo en nuestra vida, cuando destruye algo que está en nuestra vida, o nos dice que esperemos, tenemos que confiar en Él porque su propósito final es para bien. El Señor, en obediencia completa y perfecta al Padre, se va a someter al plan divino, a ese plan que el Padre tenía preparado para la redención de nuestras vidas, ¿no? Y yo quise aclarar acá, esto no quiere decir que Él fuese inferior al Padre. Su esencia sigue siendo una con el Padre, como dice Juan 10:30. En tercer lugar, las promesas de Cristo fortalecen nuestra fe. Vamos a leer de nuevo el 29, va a decir, y ahora os lo he dicho antes que suceda,
para que cuando suceda creáis. Jesús va a anticipar lo que va a hacer o lo que va a suceder para que los discípulos crean. Él le va a decir las cosas que van a acontecer para que cuando sucedan, ellos se les prenda la lamparita. El Señor ya nos había dicho esto. Ya nos había dicho que iba a pasar esto. Y yo me ponía a pensar, no, Dios nos deja las promesas en la Biblia, en su palabra, para someternos o sostenernos cuando todo parece oscuro, ¿no? Cuando se cumplieron la palabra de Jesús, los discípulos recordaron que Él siempre tuvo el control. Y acá, por error, puse un versículo en color pastel y no se lee nada, pero acompáñenme a Números 23, 19. Va a decir: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Otro de los versículos, no lo busquen, yo se los leo, que me impresionó porque también habla de la paz. En 1 Reyes capítulo 8, versículo 56, le va a hablar al pueblo, va a decir: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Cuando el Señor dice algo, Él lo va a cumplir. No es hombre para que mienta, ni se va a arrepentir de lo que dijo. Él va a cumplir todas sus promesas, en vos, en mí, su propósito en vos y en mí. Creamos las promesas de Dios. Creamos las promesas que Dios nos dejó en su palabra. Porque otro de los versículos va a decir: porque en Cristo son en sí y en Él amén, ¿no? Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. No me quiero extender, me quedan 5 minutos, quizás termino a tiempo. El punto 4 en el versículo 30 va a decir: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y yo lo titulaba este cuarto punto: Cristo vence al príncipe de este mundo, ¿no? Satanás va a mover los hilos seguramente para el arresto de Jesús, pero Jesús va a aclarar: nada tiene en mí. Jesús va a ir voluntariamente a la cruz, no derrotado, sino en obediencia para desarmar al diablo, ¿no? Satanás tenía sus estrategias que nada iban a servir porque nada podía hacer con Jesús. Él era santo, sin mancha. Había caminado correctamente. Y Él iba a ir voluntariamente a la cruz y Él iba a entregar su vida. Nadie se le iba a quitar. Voluntariamente Él le iba a entregar. Por eso, yo me anoté acá: Satanás mueve los hilos de su arresto, pero Jesús va a aclarar: Él nada tiene en mí, ¿no? Y yo me ponía a pensar a veces, cuántas veces nos atamos al temor del enemigo, ¿no? No vivamos en el temor del enemigo. Cristo ya lo venció en la cruz. Cristo ya consumó en la cruz la victoria sobre el enemigo, sobre el pecado. Y yo, como aplicación práctica, me hacía preguntas y a la su vez me la contestaba, ¿no? Y yo me preguntaba: ¿vivís con miedo? La paz de Cristo puede llenar tu corazón. ¿Te cuesta aceptar los planes de Dios? Confía en su propósito eterno. ¿Dudás de sus promesas? Recordá que todo lo que Él dice lo cumple. ¿Sentís ataque espiritual? Recordá que el enemigo está vencido. Y como conclusión a todo esto que veníamos viendo, yo me anoté: Jesús habló estas palabras en momentos antes de ir a la cruz, demostrando que su paz es real y su victoria completa. Me retrotraigo a lo que me sorprendía al principio, ¿no? El Señor, sabiendo todo lo que iba a padecer, todo lo que iba a sufrir, el desprecio que iba a tener, aún así, Él demostró a la perfección esta paz. Que en medio del problema, en medio del sufrimiento, en medio de toda la oscuridad que se venía quizás carnalmente para Él, Él demostró la paz verdadera. Él enseñó cómo era vivir en paz.
A pesar de todo lo que él iba a suceder, nada le interesó, sino que consolar a sus discípulos, ¿no? Ellos iban a estar desconcertados porque para ellos era que se vaya el maestro y todo lo que venían viviendo y toda esa paz que quizás conseguían con solamente la presencia del Señor estando en medio de ellos, no iba a estar más. Pero el Señor lo iba a consolar, le iba a decir que iba a venir el Espíritu Santo. Que Él iba a dejar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no es solamente según las circunstancias, no es según si estás bien, si estás en racha, como dicen algunos, sino se trata de una paz que a pesar del problema donde vos estás pasando, donde yo esté pasando, el Señor se va a glorificar. ¿Por qué? Porque no hay nada más glorioso que nosotros tengamos la salvación de nuestras almas. No hay nada más glorioso que entender que Cristo venció en la cruz, que resucitó al tercer día, para que sea exaltado hasta lo sumo. Y así poder rescatar nuestra vida del lago, ¿no? Puse acá, en el peor momento, Él siguió siendo Señor. Y yo pensaba, hoy también puede ser Señor de mi vida. Y no hablo como si hubiese personas nuevas acá que necesiten aceptar al Señor. Hablo como personas que quizás no permitimos que el Señor esté enseñorándose de todos los ámbitos de nuestra vida. Hablo como personas que podemos estar queriendo controlar lo que a nosotros nos pasa, controlar nuestra economía, controlar nuestro matrimonio, controlar nuestros pasos cuando sabemos que realmente lo tenemos que dejar a los pies del Señor. Él lo llena todo, es la plenitud. Y hoy también puede ser Señor de mi vida y de la tuya en cualquier circunstancia. El Señor me hablaba de esto, me ha terminado el tiempo justo a las 9, en esta noche, y espero que sea bendición, espero que el Señor bendiga su palabra. Pero yo me quedaba con esto, ¿no? Por lo menos a mí, lo que más me da paz es saber que nada de lo que estoy viviendo, sea malo, sea bueno, todo lo que me pase en el futuro, no tiene nada a comparación con saber que mi alma ya fue salvada por Cristo. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Que en el momento que yo parta de este mundo, el Señor me va a venir a buscar. Y no sé si a vos te da paz esto, pero cada vez que pienso en algún problema, que para nosotros, entre comillas, es grande, cuando creemos realmente que el problema más grande que teníamos era el pecado en nuestra vida, todo se hace más chico, ¿no? Que el Señor bendiga su palabra y que podamos experimentar esta paz de la que Jesús hablaba en esta porción de Juan.